Hola a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo. Veréis, el vídeo de hoy va a ser el primero de una trilogía, porque van a ser 3 partes en las que básicamente os quiero hablar de narcisismo. Y os quiero hablar de narcisismo porque para mí es un tema de máxima importancia. Es posiblemente uno de los motivos por lo que este canal ha sido creado, como ya he contado en algún vídeo y como describo en la parte inicial de mi libro. Yo sufrí el abuso de una narcisista y muy probablemente eso ha sido uno de los motivos principales que a mí me impulsó en primer lugar, a formarme, a saber sobre esto y a querer traspasar este conocimiento pues a otras personas para que no les pase, ¿no? Y soy tan proclive a intentar ayudar a personas que se encuentren pues en una situación parecida o estén ya en la misma situación, ¿no? O lo hayan sufrido ya y estén totalmente desorientados, que es normalmente como quedas después de ser víctima de una narcisista, ¿no? Entonces, quiero hacer esta trilogía, que básicamente una primera parte, que va a ser ahora, en la que os quiero hablar pues básicamente de qué es el trastorno narcisista de una manera muy sencilla, que todo el mundo la pueda entender sin entrar en demasiado tecnicismo, y pues qué señales de alerta podéis intentar ver. Lo que es muy importante, quiero centrarme antes de entrar en lo que es la relación, ¿vale? Porque las 2 partes posteriores van a ser cómo empieza la relación y cómo se desarrolla, cómo se va gestando el auténtico infierno en el que te vas a meter, y la parte final, que es cuando te descarta, cuáles son las consecuencias para que las entiendas y cómo pues intentar empezar a salir de eso. Creo que esta trilogía pues va a abarcar perfectamente todo lo que sería la secuencia de empezar a interactuar con una narcisista hasta que finalmente la interacción termina con el descarte de ella. Y digo generalmente el descarte porque normalmente tú sueles estar enganchado hasta el final y es ella la que acaba descartando. Hay algunos casos, pues a lo mejor de tipos que realmente no pueden soportarlo, y ella lo sigue estirando y al final es él el que pone ese punto final, pero es un punto final tan sumamente forzado que casi equivale a un descarte indirecto de la persona narcisista. Entonces, pues bueno, sin más, quiero empezar ya hablándoos de lo que es el tema del narcisismo. Veréis, este tema, pues bueno, está totalmente de moda. Ahora es demasiado sencillo llamarle a cualquier persona narcisista. Y la realidad es que el contexto social en el que estamos, pues la verdad que está generando muchísimo narcisismo. Vivimos en una sociedad del todo ahora, del egocentrismo absoluto, de la tiranía de la imagen, de estar expuestos a valoración de los demás de manera constante. Es muy fácil en redes evaluarlo, dar la opinión de absolutamente todo de una manera gratuita y señalar absolutamente todo. Como consecuencia, la gente, como quiere ser aprobada, pues intenta reflejar siempre la mejor versión de sí mismo, la mejor imagen, una vida perfecta. Y es todo una constante evaluación, es decir, estamos prácticamente cada minuto sometidos a examen, ¿no? Y la gente ese examen pues normalmente lo quiere pasar con la mejor nota posible. Como consecuencia de esto y sobre todo las redes basadas en la imagen, como son Instagram, como es Facebook, etcétera, pues está creando una auténtica legión de narcisismo. Para mí bastante más acentuada en ellas, porque ellas son las que reciben muchísima más validación y esto las lleva a, pues en primer lugar, crear un ego de sí mismas absolutamente desmesurado y les da tantísimas opciones que esto les permite básicamente ir descartando todo lo que no satisface sus deseos de una manera absolutamente inmediata. Y también descartar a las personas y descartar a cualquier cosa que no sea ahora y ya y como yo digo, ¿no? Entonces esto no cabe ninguna duda que es un caldo de cultivo perfecto para generar rasgos narcisistas. Ahora bien, es algo que ya he mencionado en alguno de los vídeos y lo quiero matizar ahora. El trastorno narcisista de la personalidad es una cosa bastante grave, es una cosa bastante seria y es una cosa que debe ser diagnosticada por un profesional. Concretamente existe un manual de diagnóstico de psicopatologías que se llama DSM-5, que es el que suelen utilizar psicólogos y psiquiatras para apoyarse a hacer el diagnóstico correcto de una enfermedad.
Entonces, yo os voy a pasar a describir exactamente qué dice el DSM-5 con respecto a el trastorno de la personalidad narcisista, ¿vale? Porque una cosa es esto y otra cosa es cuando hablamos de rasgos narcisistas, que es de lo que yo suelo hablar en muchas ocasiones. Y suelo hablar de esto, hago esta diferenciación porque no es lo mismo, pero encontrar con una persona que a lo mejor no tenga diagnosticado un trastorno de la personalidad narcisista, pero presente muchos rasgos narcisistas, en efectos prácticos, a vosotros os puede arruinar la vida de la misma manera, ¿vale? Pero sin más, os voy a pasar a leer directamente del manual qué es lo que dice el manual sobre cómo se diagnostica el DSM-5. Esto digamos que es la base, luego un psicólogo y un psiquiatra hacen una evaluación muchísimo más amplia, se tienen en cuenta más factores, están los ejes factoriales, etcétera. Hay una serie de ejes en los que nos basamos también para hacer este diagnóstico, pero vamos a basarnos solo en los síntomas y signos, solamente en esto, del DSM-5 sobre qué es un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, mirar, el trastorno de la personalidad narcisista dice, es un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta, esto es importante, por 5 o más de los hechos siguientes. Es decir, de estos síntomas que yo os voy a leer ahora, tiene que presentar 5 o más. No necesariamente tiene que cumplirlos todos. Esto es importante, ¿vale? 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Por ejemplo, exagera sus logros, talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Cree que es especial y único o única y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con personas especiales y de alto estatus. Esta es importante porque muchas veces ellas buscan relacionarse con tipos muy por encima de ellas porque ese estatus un poco es como que lo adquieren ellas también, pasan a círculos sociales de más alto nivel, etcétera. Por eso no es infrecuente ver a tipas que no tienen ninguna habilidad especial, que no tienen ninguna formación especial, no destacan en nada, pero las ves generalmente con tipos pues muy destacados, ¿no? Bien. 4. Tiene una necesidad excesiva de ser admirado, ¿no? De admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para fines propios. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Y 9 y último, muestra comportamientos, actitudes arrogantes y de superioridad. Bien, esto es lo que dice el DSM-5 sobre los síntomas que debe mostrar una persona para ser diagnosticada como tal. Insisto, esto es solamente un factor, mostrar 5 más de estos síntomas. Y esto, repito, lo debe hacer un especialista. Bien. Dicho lo cual, no quiere decir que haya personas que a lo mejor no llegan a ser diagnosticadas de esto, pero muestran signos evidentes, rasgos narcisistas como tal. Y como ya os he dicho, no veo necesario tener que ser diagnosticado para encontrarte con una persona con rasgos narcisistas que en la práctica te va a arruinar emocionalmente absolutamente de la misma manera. Porque de estos que os he leído, hay 3 o 4 solo que ya os van a destruir a lo largo de la relación y uno de ellos, por ejemplo, es la falta de empatía, el no aceptar que estás equivocado, ¿no? Normalmente este tipo de personas nunca acepta que están equivocados, nunca os piden perdón, entonces siempre eres tú el que tiene que ceder de algún modo y eso va minando tu autoestima, ¿vale? Entonces, centrado estos síntomas que se manejan para tal evaluación y una vez aclarado que no necesariamente una persona tiene que estar diagnosticada como tal para mostrar rasgos narcisistas que a ti te pueden arruinar la existencia, os quiero hablar de ciertas actitudes, detalles, signos, síntomas, incluso llamémosle también red flags, que podéis ver
sobre todo cuando la relación está empezando, más bien cuando la interacción empieza o los superinicios de la relación, ¿vale? Entonces, una de las cosas que os podéis fijar si la relación no ha empezado es que es un tipo de persona que os va a mantener como si fuese una especie de eterna esperanza. No tenéis muy claro si sí, si no, parece que va, que viene, que vuelve, no habla claro, muchas ambigüedades. Esto es una cosa que se suele dar, no siempre. ¿Por qué? Porque si por cualquier motivo esta persona tiene claro que sí que te quiere cazar para un fin concreto, por ejemplo el que hemos dicho antes, puede ser una herramienta para ampliar el círculo social de esta persona, para ponerla en contacto con gente que a ella le interesa, por ejemplo, pues en este caso de un primer momento lo va a manifestar de una manera más inequívoca, el que quiere, digamos, estar contigo. Si no, pues puede simplemente por ir manteniendo tu atención, pues va a estar en estas eternas esperanzas de que sí, que no, va a jugar con cierta ambigüedad que tú no vas a saber interpretar muy bien, ¿vale? Y si nos vamos a este segundo caso que os he planteado, de que sea una persona que se junta a vosotros con un interés específico, muchas veces la cosa suele empezar con cierta intensidad, que es lo que dentro de las fases de la relación con un narcisista llaman el love bombing, el bombardeo de amor, y es que vais a ver que todo empieza con mucha intensidad, que todo fluye mucho, que la tipa está muy pendiente de vosotros, os escribe mucho, tiene tiempo para vosotros, parece que todo lo que hacéis le gusta, todo le encaja, ella tiene los mismos gustos, son todo como casualidades, ¿no? Empieza como a tejer esa imagen o esa situación de alma gemela, ¿no? Entonces, esto es una cosa en la que debéis prestar atención y os debe hacer despertar y daros cuenta de que allí algo puede estar pasando, de que esta persona puede ser potencialmente peligrosa. Otro aspecto en el que os podéis fijar es que cuando empezáis a entablar una relación con esta persona, si empieza a contaros cosas de su vida cotidiana, de las personas con las que se relaciona, ya aquí os puede dar indicios de que ella nunca se equivoca. Cuando os cuenta una situación con un compañero de trabajo, siempre es el compañero de trabajo el que la hace mal, siempre son los jefes que no valoran lo bien que ella hace su trabajo, ella siempre lo hace bien y son sus compañeros los que se han equivocado y por eso aquel trabajo no ha salido bien, ha hecho algo excelente que su jefe no ha sabido reconocer. Ella siempre lo hace bien y es el entorno el que nunca lo entiende, lo hace mal, le cargan la culpa a ella que no tenía. Y esto se puede traducir no solo en el ambiente laboral, lo mismo pues si tiene alguna disputa familiar con los amigos, son siempre los amigos los que se equivocan y ella no. Si siempre es así, ya podéis empezar a detectar cosas y no tengáis ninguna duda que esto se traducirá también después en lo mismo si empezáis una relación con este tipo de persona. Si habéis tenido ya un par de interacciones y muy relacionado con esto que os estoy diciendo, os daréis cuenta que en las discusiones nunca tenéis razón vosotros, aunque aquí hay un matiz a realizar. En lo que es la interacción con vosotros directamente, si ella está en esa fase de love bombing, daros cuenta que también son muy buenos manipuladores, es posible que este aspecto de entrar en confrontación con vosotros, daros la razón, en este caso no daros la razón, ¿no? Puede funcionar de una manera inversa precisamente para ganarse vuestra confianza y para generar ese apego necesario para después machacaros. Entonces puede que al principio de ese inicio de relación sí que esconda un poco este asunto de no daros la razón, no aceptar que lo hace mal con vosotros, hasta que ve que ya os ha ganado y que ya os tiene enganchados. A partir de ahí es cuando sí que empezará poquito a poquito a dejar que su personalidad de verdad fluya y a esclavizaros emocionalmente. Mirad, hay otro tema que considero muy importante, que esto lo hablamos mucho en la comunidad, funciona de manera general para cualquier tipa que quizás no os convenga, pero funciona también bastante bien para el tema de identificar a una persona que pueda ser narcisista y potencialmente peligrosa para vosotros. Y es el tema de la intuición. Es decir, si vosotros estáis interactuando con esta muchacha y hay cosas que no empiezan a no cuadraros del todo, cosas que veis que no se encajan, que parece que sí, pero es no,
datos que parecen extraños, algo que os dice sí pero no, hay algo aquí que no, esta señal tomarla de verdad con mucho cuidado. Y esto es difícil de ver porque en ese momento posiblemente la tipa te gusta mucho, la tipa te está haciendo insinuaciones, la tipa está empezando con ese juego de la seducción. Daros cuenta que las narcisistas generalmente juegan con el tema de la seducción de una manera muy brillante, utilizan el sexo como herramienta fundamental para engancharos y manipularos. Entonces, esto puede ser difícil de ver o podéis tener una tendencia muy fácil a obviar este tipo de señales, como es vuestra intuición, de cosas que nos cuadran. Tendéis a dejarlo de un lado porque estáis más focados en lo que os gusta la tipa y en lo que os está insinuando. No obviéis con suma facilidad este tipo de señales. Y finalmente os voy a dar las dos últimas señales a las que os podéis fijar. Daros cuenta, repito una vez más para aclarar, estos son señales de antes de que la relación empiece o cuando está empezando la interacción, os estáis empezando a conocer. Bien, pues una de ellas es que también cuando cuente cosas va a tender a valorarse de más. Valorarse siempre positivamente. Esto es un rasgo muy narcisista. Daros cuenta que ellos son vampiros de validación y ellos todo lo hacen bien, tienden a la grandiosidad, en fin, como ya hemos dicho. Tender a la grandiosidad no quiere decir que tienen que sobreexagerar de una manera clara, de una manera rápida, ¿vale? Saben también cómo ir regulando esto porque no son nada estúpidos y, como ya os he dicho, son maestros absolutos de la manipulación. Entonces, si os cuentan las cosas de una manera siempre como que ellos... Además es algo que detectáis, os dais cuenta que os cuenta cosas pequeñas pero las cuenta con más grandiosidad de lo que suele ser habitual, ¿no? Y finalmente os quiero decir una que suele ser, digamos, suele ser el anzuelo, el gancho final, que suele ser los primeros encuentros sexuales. Son gente que utiliza el sexo como herramienta principal de manipulación, suelen ofrecer sexo de mucha calidad, saben empatizar muy bien contigo en ese sentido y enseguida detectan qué te gusta, qué no te gusta, van a intentar cumplir todas tus fantasías, que todo sea, vamos, una auténtica maravilla. Y saben que con eso los tíos caen de una manera muy, muy fácil. Entonces, a ver, no digo solamente que con esto simplemente la descartes porque te dé un buen sexo, pero sí que te sirva una vez más de despertar, de decir, ostras, esto voy a ponerlo en cuarentena, ¿vale? Voy a tener que evaluar y posiblemente me encuentre con este tipo de persona. Voy a ver aquí qué pasa. Repito, y esto es muy importante, el sexo es la mayor arma de manipulación que utilizan estas tipas para engancharos. Así que doy por concluido este primer vídeo, ¿vale? Repito, he querido matizaros qué es el trastorno de la personalidad narcisista, cómo se diagnostica y la diferencia que hay entre estar diagnosticado y presentar rasgos narcisistas, que ahora sabéis que está de moda, de todo el mundo es narcisista. No, pero sí que es verdad que cada vez más vemos como las personas presentan más rasgos narcisistas. Y encontraros con una tipa con rasgos narcisistas es una potencial amenaza para que os destruyan emocionalmente y que lo paséis muy, muy mal. Como yo os conté en mi libro, y lo he dicho una vez en el canal, sin lugar a dudas, yo la peor experiencia que he tenido con una tipa ha sido con la narcisista, porque emocionalmente te destruye, vapulea tu ego y te hace sentir que no vales absolutamente nada. Así que nada, espero que este vídeo os sirva y nos vemos en el próximo. Chao.